Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su palabra, que es bendita para siempre. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Dice así la palabra de Dios. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Quiere leerlo conmigo una vez más? Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra que es bendita para siempre. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno. Porque, Señor, tú nos has bendecido y tú eres grande y maravilloso y no hay nada imposible para ti. En este momento, gracias por tu palabra. Habla nuestras vidas. Gracias por el privilegio que tú nos das de poder conocer tu palabra y de esta manera disfrutarla y ser edificados por ella. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Puede tomar su asiento. ¿Sabe que hoy en día hay una parte, siguiendo en nuestra caminata hacia el conocimiento de Dios, encontramos, ¿verdad?, otra característica, o no vamos a decir otro atributo, es otro atributo de la naturaleza interna de Dios. Recuerden, hemos hablado de su majestad, hemos hablado de su bondad y de muchas otras cosas, de su inmutabilidad. Ahora vamos a hablar de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios que pues es algo grande, porque es por la sabiduría de Dios que todas las cosas fueron creadas, todas las cosas fueron hechas. Ahora podemos preguntar lo siguiente: ¿qué quiere decir la Biblia cuando afirma que Dios es sabio? ¿Qué quiere decir? Ahora, en nuestro entendimiento humano, sabemos que una persona sabia es aquella persona que tiene buenos consejos, que hace buenas decisiones, orienta bien, o sea, una persona que no tiene nada que ver con la necedad, que no tiene nada que ver con la ignorancia, sino que es una persona centrada, una persona que podemos nosotros acudir para un buen consejo que podemos recibir de parte de ella. Pero ahora, cuando se aplica a Dios, está en otro nivel mucho más alto, un nivel inexplicable, un nivel que no se puede comparar totalmente, porque imagínense, poder entender la mente de Dios, si no conocemos la mente de los demás, aún a veces no entendemos nuestra propia mente, ¿cuánto vamos a poder entender la mente de Dios? Imposible. Por eso ahí nos enfrentamos a una realidad donde tenemos que entender la magnificencia del poder de Dios. Miren, en las Escrituras la sabiduría es una cualidad moral tanto intelectual como espiritual, mas no es solamente una mera inteligencia o conocimiento. Así como es más que, tampoco es una habilidad o sagacidad de la persona o de Dios en este sentido. Para realmente ser sabio, en el sentido bíblico, la inteligencia y la habilidad deben ser puestas al servicio de una buena causa. Porque ¿de qué sirve una persona ser inteligente o ser sabia si no lo usa para ayudar a otras personas? Miren, la sabiduría consiste en la capacidad de ver, no solamente de hablar, sino de ver, y en la inclinación al elegir la meta mejor y más alta en cualquier decisión, en cualquier situación en la vida. Por lo tanto, la sabiduría en realidad, cuando hablamos, es algo que se tiene que practicar moralmente. Pero ya cuando nos acercamos y tratamos de encontrar a Dios, ahí es donde el asunto cambia totalmente. El asunto cambia totalmente. Por lo tanto, hoy vamos a estar hablando de esta plenitud grandiosa, maravillosa de la sabiduría de Dios. Porque Dios es bueno, Dios es grande y su sabiduría es infinita.
vida. Así como miramos su majestad infinita, su inmutabilidad grandiosa, podemos nosotros señalar que su sabiduría va más allá de lo incomprensible, pero tenemos la bendición de que al conocerla, al tenerla con nosotros, al tenerla al alcance, eso nos puede ayudar para poder nosotros enfrentar cada situación en la vida. Porque recuerde, si a veces confiamos en gente sabia o nos apoyamos en gente sabia, ¿cuánto más no nos vamos a apoyar en un Dios sabio y poderoso? Amén. Hay gente sabia que puede dar un buen consejo, pero no pueden solucionar nuestros problemas. Nos dan un buen consejo, nos dan varias opciones para elegir. Pero en cambio, cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de Dios, no solamente Dios da un buen consejo, sino que tiene el poder para resolver los problemas. Dios no solamente da la solución, sino juntamente con la solución puede dar la salida, puede dar el poder para poder lograr lo imposible para el ser humano. Por eso hoy vamos a estar considerando este tema, el único y sabio Dios. No hay otro Dios más sabio que nuestro Dios. Aunque los paganos, los mesopotamios, los babilónicos, los egipcios, los romanos, trataron, ¿verdad?, de darle atributos sabios a sus dioses, nunca se compararon a la magnificencia, a la magnitud de la sabiduría del Dios de los hebreos, el Dios nuestro, porque ese es el Dios de los hebreos. Así lo llama en la Biblia. Por lo tanto, hoy vamos a estar caminando sobre este proceso donde estaremos conociendo qué tan importante, qué tan magnífica, qué tan grandiosa es la sabiduría de Dios. Amén. Amén. ¿Estamos listos para comenzar este caminar? Y vamos a estar considerando varias características. En sí son 7 características que muestran al único y sabio Dios. La primera de ellas es la sabiduría de Dios descrita, o sea, cómo en la Biblia encontramos que se atribuye a Dios esta sabiduría. Conocemos en Isaías, leemos en Isaías capítulo 28, versículo 29, también esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Mire, analicemos lo que el versículo en sí dice. Primeramente dice, también esto salió de Jehová, de los ejércitos. Atribuye de quién es la fuente de esta sabiduría. Por eso el profeta Isaías enfatiza que fue de Dios, no cualquier Dios, sino el Dios de las multitudes, el Dios de los seres celestes, de las huestes espirituales, porque así cuando habla la Biblia, Jehová de los ejércitos, se refiere el poder absoluto, masivo y grande que Dios tiene influencia sobre todo lo creado. Por lo tanto, también esto salió de Jehová, Dios de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Aquí se describe a Dios como el único que tiene esa fuente de sabiduría. Es como cuando usted ve una fuente que sale agua fresca, agua limpia, agua que bendice. Asimismo, Dios es esa fuente de sabiduría, esa fuente que sale como ríos de agua viva para poder beneficiar a aquellos que se sacian de esas aguas. Por eso, mire, cuando yo busco de Dios, cuando yo me acerco a Dios, cuando yo me humillo ante Dios, eso me ayuda a mí. Tengo esa ventaja, tengo esa bendición de poder disfrutar de esa sabiduría divina. Ahora, por eso dice, para ser maravilloso, salió de Dios, salió de Jehová de los ejércitos, salió para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. O sea, nadie puede tener esta magnitud de grandeza en la sabiduría que nuestro Dios, al cual podemos dar gracias porque mire, vuelvo a repetirlo, la sabiduría de Dios está a nuestro alcance. Amén. La sabiduría de Dios está a nuestro beneficio.
Santiago lo dice, que el que tenga falta de sabiduría, que vaya al instituto bíblico. No es mal ir al instituto bíblico, si quiere, vaya. Ir a la universidad, ir a la iglesia. Bueno, es bueno ir a la iglesia. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídale a quién, a Dios. Pídala, no dude nada, no dude, pida sin dudar. Y dice, y le será dado. ¿Y sabe por qué? Porque la sabiduría viene de Dios. Pero hay que pedirla con la actitud correcta. Por eso, esta sabiduría grandiosa hace maravilloso el consejo, hace maravillosas las palabras, hace maravilloso el mandato. Por eso cuando Dios manda, su mandato no solamente lleva autoridad y poder, sino también lleva sabiduría. Otro versículo que se describe la sabiduría de Dios, lo encontramos en primero de Samuel 2:3, que dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar de las acciones. Mire, aquí lo que está diciendo, aquí en primero de Samuel, está llamando la atención o está tratando de presentar lo necio que es el ser humano al tratarse ellos de presentarse como gente sabia. La gente entre más sabe puede tender a ser arrogantes. La gente entre más cosas tiene se hace más arrogante. No todos. Si una persona tiene conocimiento, cualquier conocimiento, va a ser tentado a creerse superior a los demás, a creerse que no depende de nadie, que no depende de consejo de otros, y más si esta persona ha estudiado y el otro no, y el que no ha estudiado le quiere dar un consejo, esa persona va a actuar de una manera arrogante, rechazando el consejo de él. Por eso aquí dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. No te creas por lo que tú sabes, dice aquí el profeta. No por lo que tú sabes, no te creas grande. Porque mire, a comparación de Dios, no hay inteligente o doctor o preparado, erudito, que sea un vil ignorante delante de Dios. Porque delante de Dios todos son ignorantes. No importa cuántos grados académicos usted y yo tengamos. Por lo tanto, no multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. ¿Cuánta gente? ¿Usted conoce gente que sabe mucho? ¿Sí conoce gente que sabe mucho? Y siempre vemos que la mayoría de esta gente que sabe mucho se cree superior a los demás. Humillan a los que no saben o que consideran que saben menos que él. Por eso aquí en 1 Samuel 2:3 da esta advertencia: cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. No porque sabe usted, no porque usted sabe mucho, ya por eso va a menospreciar a los demás. Yo me he enfrentado con gente con este espíritu arrogante en mi ministerio, como maestro, como pastor. Y mayormente cuando uno comienza joven. Imagínense comenzar de 25 años a pastorear y enseñarle a hijos de pastores o aún pastores en el instituto bíblico a la edad de 25 años. Es como hoy en día que yo tengo 37. Ah, no, ¿cuántos tengo? 25, no, gracias. Hoy que tengo 47, es como si yo voy a una clase, a un seminario, y llega un hermano o una hermana de 25 a enseñarme. Humanamente yo puedo pensar que me puede enseñar este mocoso o esta mocosa. Tengo
47 años, tengo 20 y tantos años de pastor, 20 y tantos años de maestro. Entonces yo creo que en el transcurso de estos 20 y tantos años he aprendido algo. Pero no, esa no es una actitud correcta. Porque aunque yo sepa más o tenga más experiencia que aquel que me va a dar una clase, yo tengo que tener un espíritu humilde, sencillo y recibir algo de aquel joven o de aquella joven. Pero yo me enfrenté con gente así. ¿Qué me puede enseñar este mocoso? ¿Qué me puede enseñar? Pero no, la Biblia aquí nos enseña que nosotros tenemos que callar y no menospreciar a los demás. Hay gente que quizás no tenga la preparación que usted y yo tengamos y a veces pueden dar un buen consejo. Pero ahora, ¿qué quiere decir con todo esto? Bueno, ahí viene la situación. Cesen palabras arrogantes de vuestra boca. Porque mire, aquí, ¿por qué? ¿Por qué hay que callar al arrogante? ¿Por qué hay que callar al altanero, que se cree mucho? Porque el Dios de todo saber es Jehová y a Él toca el pesar las acciones. Amén. O sea, no importa qué tanto sepa la persona, delante de Dios tiene que callarse. Delante de Dios tiene que cerrar la boca. Delante de Dios tiene que bajar la cabeza. Porque el que es, el que lo sabe todo, solamente es nuestro Dios. Y Él es el que va a juzgar. Él es el que va a pesar en balanza las acciones buenas como malas. Y dependiendo de ello, va a dar el pago merecido. Eso es nuestro Dios justo y soberano. Por eso qué interesante, ¿verdad? O sea, no multipliques palabras de grandeza y altanería. No se lee, ¿cómo se dice? Aire de grandeza. Porque delante de Dios no somos nada. Delante de Dios no tenemos nada. Delante de Dios somos escoria. Pero gracias a nuestro Dios Jesucristo nos hace joyas preciosas delante de Él. Pero eso no nos da el derecho a creernos y humillar a los demás. Solo Él es el Dios de todo saber. Dios es el que lo sabe todo. El ser humano no lo sabe todo. Yo no lo sé todo. Usted no lo sabe todo. Cada día podemos aprender nuevas cosas y más en el caminar con nuestro Dios. Por eso en esta serie de hacia el conocimiento de Dios, ese es el propósito, que conozcamos más a Dios para crecer espiritualmente. Amén. Amén. Hay otro versículo, el que leímos al principio, Romanos 16:27. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Nos dice el texto bíblico. Mire cómo presenta. Al único. O sea, no hay otro. No hay otro. Es único y no solamente único en su ser, sino también único en su sabiduría. Al único y sabio Dios. Cuando yo sé que mi Dios es único y sabio, ¿cuál es la actitud que yo debo de tomar? El mismo versículo lo dice. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Y el pueblo dice, amén. ¿Cómo debemos nosotros acercarnos a Dios? Darle gloria y alabanza por todas sus maravillas. Recuerde, nosotros somos los que nos beneficiamos al tener un Dios sabio, un Dios poderoso. Por eso aquí nos describe esta grandeza, esta maravilla. Este es el único sabio Dios al cual nosotros adoramos. Es al cual nosotros hemos alabado, hemos adorado, hemos dado la gloria que solamente Él merece. Por eso no debemos dar gloria a otros dioses hechos de metal, de madera, de bronce. El único que merece la gloria es nuestro Dios. Amén. Y mucho menos el ser humano debe llevarse la gloria. Todo aquel que da gloria a otros dioses son ignorantes, son necios.
Todos aquellos que dan gloria a los hombres, tan peor todavía. Por lo tanto, yo debo mantener enfocado en esto. Yo tengo un Dios sabio. Amén. ¿Cuántos tienen un Dios sabio? Amén. Al cual debemos dar gloria siempre. Y va a haber más por qué. Segunda característica. La sabiduría de Dios está más alta de toda medida. La sabiduría de Dios no está limitada, no está a un nivel humanamente comprensible. La sabiduría de Dios está más allá de toda medida. Porque mire, hoy en día la gente, hay lo que se llama el IQ, ¿verdad? Sí se llama IQ, que se determina el nivel en inglés, no sé cómo se dice en español, el AQ. O sea, no sé qué, nunca he investigado qué significa IQ, ¿verdad? Pero tiene algo que ver el nivel intelectual de la persona. Por ejemplo, ¿cómo se llama este greñudo sabio que no me acuerdo el greñudo ahí del viejito. Robert Einstein, él tenía un 100 y tanto, no le llegaba como a 200, imagínense. Hay unos que tienen 200 ese porcentaje de capacidad de inteligencia. Hay exámenes que según uno puede determinar a qué número llega el nuestro. No sé si Einstein tenía 140, 160 por ahí. Imagínense, y era uno de los hombres más sabios que ha existido. Hoy en día hay más sabios que él, se han levantado. Pero la diferencia es que no han hecho las cosas que él hizo. ¿Cuál es mi nivel de inteligencia? ¿Cuál es su nivel? Le pegaremos cuando menos al 100. La gente mide así la inteligencia del ser humano, la capacidad intelectual del ser humano. A Dios no se le puede medir. A Dios no se le puede enumerar su nivel de sabiduría, de inteligencia. Va más allá. Vamos a decir que trataran de darle un número a Dios, no alcanzarían los números. O sea que digamos que el nivel de inteligencia, de sabiduría de Dios podría ser 1000. Es muy poco, 1000, ¿verdad? ¿Qué es 1.000.000? ¿Todavía 1.000.000 es poco? ¿Traes un trillón? ¿Tampoco? O sea, no hay límite. O sea, la sabiduría de Dios no tiene límite. Por eso dice, la sabiduría de Dios está más allá de toda medida. No podemos medirla. Y no importa, pero sí podemos tomar de ella para nuestra ayuda. Mira lo que dice la palabra de Dios. Salmos 147, versículo 5. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¡Wow! Aquí el salmista comienza este versículo alabando la grandeza de nuestro Dios. Grande es el Señor nuestro. Eso no hay duda, porque nuestro Dios es grande. Amén. Y de mucho poder, no de poco, mucho poder. Mucho poder. Un poder ilimitado. Un poder que no se agota. Un poder que hace maravillas. Amén. Y mire, y su entendimiento, su sabiduría es infinita. Lo contrario a infinito es finito. Usted y yo, nuestra sabiduría, inteligencia, nuestra mente tiene capacidad finita. Poca capacidad. Pero la sabiduría de Dios, la mente de Dios, es infinita. O sea, no tiene medida. No se puede
decir tanto lo es. Así como usted mira hacia el cielo y en la noche y mira las estrellas, el infinito cielo, el infinito universo, pues más allá de ello es la grandeza de la sabiduría de nuestro Dios. Amén. Por lo tanto, nuestra alabanza y adoración a Dios debe siempre estar presente, porque su entendimiento es infinito. Y eso me beneficia. ¿Qué puedo yo hacer en momentos difíciles? Cuando estoy pasando por momentos tristes, situaciones complicadas, caóticas. Aquí es donde yo debo agarrarme de la palabra de Dios. Amén. Aquí debo yo agarrarme de este poder que tiene la palabra de Dios. Porque mire, solamente este versículo nos ofrece tres cosas maravillosas. Nos presenta que grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Señor. Segundo, nos presenta que es de mucho poder, no de poco. Tercero, nos presenta que su entendimiento es infinito. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones que no sabemos qué hacer? Y que preguntamos o comentamos, ay, necesito entendimiento. ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? ¿Cuántos han clamado por entendimiento? ¿Cuántos se han sentido faltos de entendimiento? Amén. Yo creo que todos los días. Y más en las cosas de la vida. A veces nos hace falta entendimiento para hablar mejor, para actuar mejor, para educar a nuestros hijos, para quedar bien con el cónyuge, o los padres, o otras personas, o en nuestro trabajo. Y a veces por falta de entendimiento cometemos malas decisiones. Hay una escritura en la Biblia que ¿por qué cayó el pueblo? ¿Por qué cesó el pueblo? Por falta de entendimiento. Por falta de entendimiento se peca. Por falta de entendimiento se hace mala decisión. Pero mire, aquí lo que la Biblia me está ofreciendo a mí, que yo tengo una fuente inagotable de entendimiento. Aleluya. Que tengo una fuente inagotable de sabiduría que puedo tomar cuando yo quiera de ella para que me ayude en esas situaciones que yo necesito este entendimiento. Porque si el entendimiento de Dios es infinito, nunca se va a agotar, nunca se va a acabar. En otras palabras, a veces sufrimos o a veces estamos sin entendimiento porque creemos. Cuando tenemos un Dios que nos ofrece ese entendimiento, esa sabiduría para cada circunstancia en la vida en esta tierra. Pero no sabemos aprovecharla. ¿Y sabe por qué? Porque no buscamos a Dios. Porque no le pedimos a Dios. Porque no tratamos de agradar a Dios. Porque no leemos su palabra. Porque no oramos. Todas esas cosas nos afectan de tal grado que no podemos disfrutar de esta maravilla del entendimiento de Dios. Si yo todos los días me levantara, si usted todos los días se levantara buscando la sabiduría de Dios, buscando el entendimiento de Dios, haríamos mejor en toda actitud, en todo comportamiento, en toda decisión, cada día. Por eso necesitamos entendimiento. Yo necesito entendimiento. ¿Cuántos necesitan entendimiento? Y miren, grande es nuestro Dios, de mucho poder, y su entendimiento es Infinito. Aleluya. Amén. Hay otra escritura que nos demuestra que la sabiduría de Dios está más allá de toda medida. Jeremías 10:7. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Aleluya.
Qué hermoso, ¿verdad? Cómo describe aquí el profeta Jeremías esto de Dios. ¿Quién no temerá al Dios, al Rey de los Reyes? ¿Quién no temerá al Dios Todopoderoso? ¿Por qué hay que temer a Dios? Hay muchas razones por las cuales hay que temer a Dios, pero aquí el temor que se le debe dar a Dios reverente de obediencia es porque Él es más sabio que todos los sabios de todo el universo, de todas las naciones. Amén. No hay nadie semejante a Él. No hay nadie semejante a su grande poder, a su grande sabiduría, a su grande consejo. Por eso aquí hace esa pregunta: ¿quién no te temerá, oh Rey de las Naciones? Tenemos que temer, porque a ti es debido el temor. No el temor de miedo, de pavor, de horror, sino el temor reverente de obediencia. Saber, mi hermano, que si yo tengo un Dios tan grande, tan sabio como mi Dios, entonces tengo que cuidarme porque Él lo sabe todo. Él lo discierne todo, Él lo escudriña todo. No hay nada que se esconda delante de su presencia. Su sabiduría es infinita, es tan poderosa, que escudriña, que obra, que hace y deshace, que da vida como quita vida. Es algo maravilloso, algo grande, que no podemos entender, que no podemos comprender, pero sí podemos beneficiarnos día tras día de esta sabiduría de Dios. Imagínense, yo creo que lo que más necesitamos cada día es sabiduría. Ya tenemos el amor de Dios. Yo tengo el amor de Dios. ¿Cuántos tienen el amor de Dios? Amén. Aleluya. Y tenemos a nuestro alcance también la sabiduría para cada día, para cada instante, para cada momento. A veces nos apresuramos y hacemos malas decisiones, pero yo creo que aquí, mi hermano, tenemos que cambiar esa actitud y acordarnos que antes de no emprender cada día, de hacer una decisión, de hacer algo, tengo que pedirle a Dios sabiduría. Amén. Hay un canto que canta Marcos Witt, pero no es de él, es de los coritos antiguos, que dice: dame más sabiduría, para que así cada día pueda yo agradarte más, Señor. Así va el corito. O sea, dame más sabiduría, para que cada día yo pueda más agradarte. No sabiduría para los negocios, no sabiduría para hacer dinero, sino sabiduría para poder agradarte. Salomón es un ejemplo de ello. Salomón, cuando fue escogido por Dios, desde que nació, Dios lo escogió. ¿Se acuerdan cuando David, en su corazón, nació el deseo de hacerle un templo a Dios? Dice: yo habito en una casa maravillosa de oro, plata, perlas preciosas, adornada. Pero Dios, allá está, en el tabernáculo, allá. Aunque no, Dios no estaba ahí. Dios estaba ¿dónde? En su trono. Pero David sintió hacer un templo, una morada, para que descendiera la presencia de Dios. Pero él dijo: tú no lo vas a hacer. Has derramado mucha sangre. Tu hijo, el que va a salir de tus lomos, Jeconías, que es Salomón, el amado de Jehová, él lo va a hacer. Ya cuando Salomón queda en el lugar de David su padre en el trono, Dios se le aparece en un sueño. Se va a dormir en un sueño, Dios le habla, se le aparece y le dice: Salomón, pídeme lo que tú quieras. Pídeme lo que tú quieras. Lo común que el hombre pide, ¿qué es? Riquezas, destrucción de los enemigos, ¿qué? Fama. Es lo que el hombre quiere. El hombre natural quiere esas tres cosas. Quiere fama, las tres horribles F les dice. ¿Saben cuáles son las tres horribles Fs? Faltas, famas, finanzas. El hombre. Y las mujeres, pues ya pónganle la peta, pantalones, se me hace falta. Y dice un hermano que está con el señor hermano Demetrio, hermano Demetrio, que era en su ministerio de oración. Dice: pastor, una vez yo decía que había esas tres
Esas tres horribles ejes que destruyen la vida de los cristianos. Dice, pero ¿sabe por qué destruyen esas tres ejes? Porque falta otra eje que no practican. Y ahí están los pastores. ¿Cuál hermano de nuestro WhatsApp? Falta de oración. No tiene que ver, ¿verdad? Eso es un terreno. Falta de oración. Porque se oraran. Ni la fama, ni las faldas, ni las finanzas destruyen al Hijo de Dios. Eso es lo común hoy en día. Salomón podía haber pedido eso. Y tuvo todo eso, aunque después mala decisión que él hizo. Pero Salomón comenzó bien. Los consejos de David, su padre, habían servido. ¿Y qué fue lo que le pidió? Sabiduría. Dame sabiduría para poder guiar a este. Bueno, y dice que esto le agradó a Dios. Dice, por cuanto no pediste riquezas, fama y bla, 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 te lo voy a dar. Te voy a dar sabiduría y te voy a dar lo que no pediste. Y Dios lo engrandeció a llegar a ser el hombre más sabio, el segundo hombre más sabio que ha pisado esta tierra. Que su sabiduría era tan grande que venían desde lejanas tierras a escuchar su sabiduría, como la reina de Saba, que viajó desde África, de Etiopía, de Legas, llegó y le dice, ¿sabes qué? He escuchado de tu sabiduría y hoy que te escucho, ni la mitad de la sabiduría que Jehová tu Dios te ha dado me habían contado. Pero fue porque Salomón se humilló y le pidió a Dios sabiduría y Dios se la dio. Ya después no supo, él tristemente se descarrió y perdió la bendición de Dios, pero él comenzó bien porque le pidió sabiduría a Dios. ¿Queremos comenzar bien cada día? Hay que pedirle sabiduría a Dios. ¿Queremos comenzar y que un negocio prospere? Hay que pedirle sabiduría a Dios. O sea, siempre tenemos que tomar en cuenta a Dios y de esa manera pedirle que Él nos ilumine, nos dé esa sabiduría. Porque recuerden, Él es sabio. Su sabiduría es infinita. Amén. Siguiente escritura. Romanos capítulo 11, versículo 33-34 nos dice. Me encanta este versículo, estos dos versículos. Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Wow, eso está profundo, mi hermano. Cada vez que yo leo esto me toca, aunque no lo entiendo. En verdad, yo lo he leído muchas veces este versículo. Ya lo he enseñado, lo he predicado, y cada vez que lo leo y lo vuelvo a usar, sigo yo recibiendo un impacto tan tremendo de no entender lo que aquí dice, pero sé que es algo sumamente maravilloso. Amén. Mire cómo comienza el apóstol Pablo. Oh, profundidad de las riquezas. ¿Cuáles riquezas? No de oro y plata, ni de joyas preciosas. Las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Las riquezas verdaderas no están en el oro, ni en la plata, ni en el dólar, ni en el euro, ni en esa moneda que anda que Bitcoin, no sé qué tantas cosas inventan. No, las verdaderas riquezas están en la sabiduría y en la ciencia de Dios. Amén. Los que son verdaderamente ricos son aquellos que tienen la sabiduría de Dios. ¿Te quieres ser rico? ¿Quieres ser rico? Nomás mi esposa, ¿quieres ser rico? No, es que dice que ¿por qué no va a salir el pastor? No se preocupe, no lo voy a hacer cosas que no nada, antes por el contrario. Si queremos ser ricos, tenemos que buscar la sabiduría y la ciencia de Dios.
todos los días. Sí, hermano. Enriquezámonos con la sabiduría de Dios y no de las cosas materiales. Porque es la sabiduría de Dios que va a poner nuestro corazón en el lugar correcto, porque la Biblia dice que donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Y si yo tengo la sabiduría de Dios, mi corazón va a estar en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mi corazón va a estar en la voluntad de Dios y no en la voluntad mía. Mi corazón va a estar agradando a Dios o queriendo agradar a Dios y no agradándome a mí mismo. Yo necesito esa sabiduría. Oh, profundidad. O sea que es profunda, profunda. Así como el amor de Dios es profundo, es alto. Ya ve ese corito que cantaban los niños, que el amor de Dios es maravilloso, tan alto que no. ¿Le acuerdas del corito ese? A ver, yo no me lo sé, pero me acuerdo la tonadita, ya se me olvidó. Y tan profundo, y que así es también la sabiduría de Dios. Es una profundidad que no tiene fin. Es una profundidad. De Dios procede esta sabiduría, esta riqueza. Y luego sigue dando exclamación, no está preguntando, sigue exclamando: cuán insondables son sus juicios, e indisputables sus caminos. Aquí es cuando uno conoce estas palabras tan tremendas, estas palabras grandes, palabras que no están en mi vocabulario, posiblemente en el suyo, pero el mío no. Yo no me oyen hablar: oh, qué indiscutables, oh, qué insonables. Antes, gracias a Dios que las puedo pronunciar ahorita, porque a veces se me traba la lengua y ni las puedo pronunciar. Cuán insondables son sus juicios. Y mire esta: inescrutables sus caminos. ¿Qué significa eso? Insondables, inescrutables. Bueno, según sinónimos, déjenme leerle algo para entender un poquito mejor estas palabritas. Insondables e inescrutables, podemos decir que son profundos, penetrables, incomprensibles, inconocibles, inaveriguables. Quedamos igual, yo quedé peor cuando los sinónimos. O sea, son palabras que humanamente describen cuán grande es la sabiduría de Dios. Insonable, o sea, no se puede controlar, no se puede entender, no se puede manipular, no se puede sacar totalmente y dejar vacío el hoyo, porque es profunda. No se puede penetrar para poder meter mis ideas. Mire, yo puedo meterle mis ideas a sus ideas y cambiarlas, si soy un buen manipulador, que muchos así son. Hay muchos buenos manipuladores que manipulan a las ovejas, a la gente, a los cristianos, y los hacen hacer lo que ellos quieran. O aún, no solamente en el cristianismo, en el mundo, gobiernos, dictadores, cómo manipulan a la gente. O sea, hacen que sus ideas malévolas, egoístas, perversas, vienen y penetran la mente de los débiles y los hacen cambiar y los manejan como ellos quieran. Pero a Dios no. La sabiduría de Dios es impenetrable. Amén. Nadie puede cambiar el precepto, los estatutos, los pensamientos de Dios. Amén. Y si yo quiero de la misma manera que mi sabiduría o mi conocimiento sea impenetrable, pues tengo que llenarme de la sabiduría de Dios. Si yo tengo la sabiduría de Dios, ninguna idea, ninguna falacia, ninguna fábula, ninguna manipulación va a poder a mí hacerme de cambiar de opinión. Yo me mantengo firme porque tengo la sabiduría de Dios. Amén. Por eso, mi hermano, no solamente nos ponemos la coraza de ¿cómo se llama? La armadura de Dios. Una hermana dice que todos los días ella se ponía ¿cómo se llama? La armadura de Dios. Y me dijo cómo se la ponía. Eso no dice la Biblia, ¿ok? Alguien le enseñó: no, me levanto y me pongo la coraza, me pongo los zapatos, me pongo el tinto, me pongo. O sea, y lo hace todo de niño, así, ¿cómo se llama? No, sí, señor.
me pongo la armadura de Dios. No, ella actuaba. Ella literalizaba y agarraba la segunda pieza. Eso no es bíblico, ¿ok? Tampoco puedo decir que es diabólico, ¿verdad? Pero pues cada quien con sus ideas. Pero una cosa sí le puedo decir: hay que ponernos sabiduría. Póngase la armadura de Dios porque Él nos va a ayudar. No tiene que hacer eso. Nomás decirle: Señor, me pongo tu armadura. Pero yo lo que más necesito, ¿de qué sirve tener esa armadura? ¿De qué sirve tener todo eso si no sé cómo usarla? ¿Qué es lo que me ayuda a usar la armadura de Dios? Sabiduría. Yo necesito la sabiduría para usar la armadura de Dios, para ser un instrumento de Dios, para su gloria y su poder. Amén. Y termina el versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Acuérdese, yo no entiendo su mente, menos entiendo mi mente. Yo a veces no me entiendo a mí mismo. ¿Usted se entiende a sí mismo? ¿A sí misma? No. Cuando usted se entienda a sí mismo, a sí misma, usted es varón o es una dama perfecta. No podemos. Ahora, ¿cuánto más vamos a entender la mente de Dios? Los planes de Dios, lo que Dios hace. Por eso a veces hace Dios cosas que a veces no entendemos y a veces llegamos a conclusiones no buenas en nuestra humanidad, pero Dios sabe por qué lo hace. ¿Por qué Dios creó al diablo y después el diablo hizo lo que hizo? Muchos han dicho: pero si Dios sabía que el diablo se iba a regalar, ¿por qué no lo mató? ¿Por qué lo creó? ¿Por qué este y el otro? ¿Por qué si Dios sabía que Adán y Eva se iban a comer el fruto prohibido? ¿Por qué Dios no quitó ¿por qué les dejó el árbol ahí? Hay gente que se pone a decir, y se pone, y humanamente es cierto, y el diablo usa eso. ¿Saben que como nosotros no sabemos el porqué de todas las cosas, porque no entendemos completamente la mente de Dios? ¿Por qué Dios mandaba matar hasta los niños del Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios descendió fuego a Sodoma y Gomorra y los consumió a todos? Hombres, mujeres, niños, todo. ¿Por qué Dios ordenaba y decía a Israel: mata a todos a unos de pecho, no dejes vivo a ninguno? Y usted dice: wow. ¿Sabe por qué no lo entendemos? Porque no entendemos la mente de Dios. No entendemos los planes de Dios. Dios, todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Amén. Todo lo que ha hecho, porque Él se guía por su sabiduría. Por eso dice: ¿o quién fue su consejero? ¿Quién le puede decir a Dios lo que tiene que hacer? Nadie. Nadie puede decirle a Dios: hey, Señor, ¿por qué no haces así o asá? No. En cambio, nosotros sí necesitamos que Dios nos diga lo que tenemos que hacer. Pero miren, termino con esto. Qué maravilloso que el único que conoce la mente de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y otro personaje maravilloso, Gloria a Dios. el Espíritu Santo. Amén. Porque dice: y Dios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. Pero a nosotros, dice Pablo, se nos fueron reveladas por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. ¡Wow! Amén. Gloria a Dios. O sea, no hay ser humano que entienda la mente de Dios y pueda penetrar en la profundidad de la sabiduría de Dios, pero sí el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que usa esa sabiduría o parte de la sabiduría de Dios para ayudarnos a nosotros cada día. Amén. Por eso cada día yo tengo que decirle: Espíritu Santo, dame más sabiduría. Amén. Espíritu Santo,
cordura. Yo la quiero para poder alabar y adorar y agradar a mi Dios como Él solamente se merece. Gloria a Dios. Para eso necesitamos la sabiduría. Gracias, Señor. Para ser mejores personas. Mire, yo necesito sabiduría para ser mejor hijo de Dios. Amén. Yo necesito sabiduría para ser mejor esposo. Para ser mejor padre. Para ser mejor hijo. Hermano. Aleluya. Y así va. Para ser mejor en todas las áreas y relaciones que yo tengo. Yo necesito sabiduría. Y no importa que si tengo 30 años en el Evangelio, o pastoreando, enseñando la Biblia, llego a la conclusión que no sé nada, que necesito saber más de Dios. Cada día necesito saber más de Dios. ¿Y cómo lo voy a lograr? Orando, leyendo la Biblia y pidiéndole a Dios en mis oraciones que Él me dé sabiduría. Porque recuerdo, Él es el Dios de toda sabiduría. ¿Tiene alguno falta de sabiduría? Pidámosla a Dios, no dudando y sin reproche de parte de Dios, no será nada. Póngase de pie, por favor. Y hoy vamos a pedir sabiduría. Hemos pasado dificultades, hemos pasado situaciones difíciles. El virus todavía está con nosotros, seguirá con nosotros. No tenemos la libertad que antes. Necesitamos sabiduría para encaminarnos, para trabajar mejor. Ya el año se acaba. Mire, ya estamos a cuánto, ¿qué es? ¿6, 7? 7 de noviembre. ¿Qué falta? Ya ni 2 meses para que se termine el año 21 y comienza el 22. Necesitamos sabiduría para terminar bien el año 21. Necesitamos sabiduría para comenzar mejor. Por eso en este momento vamos a orar, vamos a adorar al Señor y vamos a pedirle que nos dé más sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, gracias por tu palabra. Al único Dios verdadero, sabio Dios, sea la gloria, sea la honra y la alabanza para siempre. Señor, necesitamos tu sabiduría. Danos más sabiduría para que así cada día podamos agradarte a ti, Señor. En este momento, Espíritu Santo, venimos ante ti para que nos des sabiduría. Sabiduría para ser mejores hijos tuyos. Sabiduría para ser mejores esposos, esposas. Sabiduría para ser mejores padres y madres. Sabiduría, Señor, para ser mejores hijos y hijas. Sabiduría, Señor, para ser mejores hermanos y hermanas. Sabiduría para ser mejores siervos tuyos, ministros tuyos. Pero sobre todo, sabiduría para hacer tu voluntad. Danos más sabiduría. Sabiduría, tú que eres la fuente inagotable de todo poder y de toda sabiduría. Llénanos